En el anterior video estuvimos viendo entonces que un conjunto se podía definir de dos maneras distintas. Podía ser mencionando los elementos que pertenecen a ese conjunto, y entonces en ese caso digo que estoy definiendo el conjunto por extensión. O puedo dar una propiedad que tienen esos elementos, y en ese caso digo que estoy definiendo el conjunto por comprensión. Ahora vamos a trabajar un poco con la idea de subconjuntos. Supongamos que yo tengo dos conjuntos A y B. Vamos a definir que A es un subconjunto de B si todo elemento que pertenezca a A también pertenecerá a B. El símbolo que vamos a utilizar es el que aparece aquí, que es el símbolo de inclusión. Entonces esto se puede leer: A es un subconjunto de B, o se puede leer A está incluido en B. Vamos a hacer una aclaración al respecto, que es la siguiente. Supongamos que yo tengo un conjunto A, y ese conjunto A es un subconjunto de B. Entonces dijimos, vamos a utilizar este símbolo, que es el símbolo de inclusión. Entonces acá esto se lee: A está incluido en B. La definición simbólicamente es la siguiente. Yo puedo escribir que para todo X, donde X es algún objeto, algún elemento, si X es un elemento de A, o sea, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Fíjense que estoy utilizando en la definición de inclusión, estoy definiéndolo a partir de una implicación. O sea que aparece un condicional. Dice, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Coloquialmente lo que quiere decir es que si por ejemplo este fuese mi conjunto A, y acá yo tengo elementos X, supongamos que tuviera X1, X2, X3, entonces lo que me dice es, si estos elementos que puse acá pertenecen a A, o sea, están en A, entonces también quiere decir que tienen que estar en B. Por lo tanto, el conjunto B tiene que contener a estos tres elementos. Sería, por ejemplo, un conjunto de este tipo. La pregunta que yo me podría hacer es, ¿B puede tener más elementos aparte de los que están en A? La respuesta es que sí. Yo podría tener, por ejemplo, un elemento aquí, llamémosle X4, por ejemplo, y este podría estar en B. O sea, B está formado por los elementos X1, X2, X3, X4. Y lo importante para la inclusión entonces es pensar, el subconjunto con el que yo estoy trabajando tiene elementos que al pertenecer a esos elementos al conjunto A, entonces tienen que pertenecer al conjunto B. Fíjense que en la definición aparece un para todo. ¿Se acuerdan? Que nosotros habíamos visto este cuantificador universal para todo X. Lo que me está diciendo es que primero tiene que cumplirse esta condición, que X pertenezca a. Supongamos que tenemos un elemento que anda por acá, X5. Entonces, fíjense qué es lo que pasaría. Yo tendría que ver si se puede aplicar esta definición, ¿verdad? Tendría que ver si se puede aplicar esto. Veamos, dice, si X, mi elemento, supongamos que yo quiero trabajar con este elemento, si X pertenece a A, entonces X tiene que pertenecer a B. Ahora yo veo que X5 no pertenece a B para empezar, ¿no? Pero tampoco pertenece a A. Entonces fíjense, si ustedes recuerdan la tabla del condicional o la implicación, ¿se acuerdan que si yo tenía un antecedente que es falso, fíjense que acá me está diciendo X5 pertenece a A? Eso es falso, porque X5 no está en A, no está acá adentro. Por lo tanto, esto es falso. Entonces acá no importaba qué es lo que pasaba en el consecuente, puede ser falso o verdadero. En este caso X5 tampoco pertenece a B, por lo tanto este también es falso. Pero no importa si el consecuente es verdadero o falso, ¿se acuerdan que en un condicional
Si el antecedente era falso, entonces la implicación era verdadera. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que por la definición de inclusión, en donde está en juego un condicional, no interesa qué es lo que pasa con los elementos que no pertenecen a A. X5 no pertenece a A, y fíjense que cumple la definición, porque a mí lo que me dice en la definición donde está la implicación es si el antecedente, digamos, pertenece a el elemento que esté trabajando, entonces tiene que pertenecer a B. Pero si el elemento que estoy pensando o estudiando no pertenece a, como este caso, donde X5 no pertenece a, o sea que esta afirmación es falsa. Entonces se va a cumplir directamente la implicación sin que nos interese qué es lo que pasa con respecto a este elemento respecto de B, si pertenece o no a B. Quiere decir que yo cuando quiero saber si un conjunto está incluido en otro, entonces me tengo que fijar que los elementos del conjunto donde yo estoy trabajando, que pienso que está incluido, esos elementos también tienen que estar en el conjunto que incluye. Bueno, vamos a hablar un poco del simbolito este que vimos. Fíjense que acá hay una idea interesante, que es que el símbolo es como una especie de C y abajo tiene una rayita. A veces van a ver en algunos libros que aparece este otro símbolo como símbolo de la inclusión. Y entonces hay que tener cuidado en el contexto en el que esté yo leyendo, según el libro en el que yo esté leyendo, si el autor refiere este símbolo que puse acá abajo, sin la raya adicional, si es equivalente o no al de arriba. Algunos autores utilizan nada más que un único símbolo de inclusión, que es el que acabamos de poner recién acá abajo. Y entonces esto sería equivalente a lo que pusimos arriba. Pero otros autores hacen una diferencia, como por ejemplo acá en este apunte que estamos trabajando, donde utilizan este símbolo por un lado y aparte pueden utilizar el otro símbolo, este que está acá, como dos símbolos justamente que quieren decir cosas distintas, significan cosas distintas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando entonces en este contexto de acá arriba, donde tengo, como en el caso del apunte nuestro, un autor que utiliza este símbolo por un lado, este símbolo suele decirse que es la inclusión en sentido amplio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que A está incluido en B, pero particularmente podría ser que A fuese igual a B. Esta es la idea de esa rayita acá abajo, que parecería como si hubiese un igual. Entonces, podría pasar lo siguiente, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que A está formado por, vamos a ver, algo similar a lo de recién, los números 1, 2 y 3. Y supongamos que B está formado, este sería mi B, por los números 1, 2, 3 y 8. Entonces, yo puedo pensar que A está incluido en B, porque cada elemento de A, el 1 pertenece a A, entonces pertenece a B. Cada elemento de A está en A, pero también está en B. Entonces quiere decir que A está incluido en B. Entonces yo puedo escribir esto, puedo escribir A está incluido en B. Pero también puedo escribir lo siguiente, puedo escribir A está incluido así, pero no es igual a B, porque para que fuera igual a B tendría que también estar este 8 acá, como elemento de A, y no está. Entonces puedo pensar, al tener este formato, ¿verdad?, que A está incluido es igual a B, esto es verdadero, que A está incluido en B también es verdadero, y acá entonces se dice que esta forma de escritura, donde tengo este simbolito, nada más que la C, digamos, por decirlo de alguna manera, es una inclusión en sentido estricto. ¿Qué quiere decir en sentido estricto? Que está incluido pero no es igual a B. Y cuando utilizo el símbolo con la C y la rayita abajo, quiere decir que está incluido, puede ser en sentido estricto o puede ser que A fuese igual a B. Por ejemplo, supongamos este otro ejemplo, supongamos que ahora tengo A,
y tengo, pongámosle dos elementos, la letra A minúscula y la letra B. Y supongamos que defino el conjunto B así. Entonces, mi conjunto B es el mismo que A. Pongámosle que lo podría poner así, como para que veamos que no hay ningún otro elemento, aparte de los elementos A minúscula y B minúscula. Entonces acá yo puedo escribir y decir A está incluido en sentido amplio en B. ¿Por qué? Porque A es igual a B. A es igual a B. Y se cumple la definición. Fíjense, ¿qué tendría que pasar? Si A minúscula, o sea, el elemento A, pertenece al conjunto A, entonces tendría que pasar que A minúscula pertenezca al conjunto B. Esa es la definición que habíamos visto. La definición de una inclusión pone en juego una implicación. Y esto es verdadero. A, vamos a poner otro color, A pertenece a A, sí. A pertenece a B, A minúscula pertenece a B, también. Esto es verdadero, por lo tanto este es verdadero. Y con el otro elemento pasa lo mismo, ¿no? Si B pertenece a A, que esto es verdadero, entonces quiere decir que B tiene que estar también en el conjunto B, mayúscula, y B minúscula está en el conjunto B mayúscula, o sea que esto también es verdadero. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Yo puedo decir A está incluido en sentido amplio en B. Ahora, ¿qué pasa si yo si utilizo este criterio? Ojo, porque eso tiene que ver según el autor, este criterio. ¿Qué pasa si yo digo esto será verdadero o será falso? A incluido en sentido estricto en B. Bueno, en sentido estricto en B, esto sería falso. ¿Por qué? Porque A está incluido en sentido amplio, pero es porque A es igual a B. El símbolo acá me está diciendo se puede dar esa característica, esa condición de que A fuera igual a B, pero acá abajo no. Entonces quiere decir que en este caso esto sería falso. Siempre y cuando, cuidado, tengamos en claro que se están utilizando dos símbolos distintos para la inclusión. Uno en sentido amplio y otro en sentido estricto. Si yo utilizo un solo símbolo, como el que está acá, entonces ahí no tengo que hacer esa diferencia y este símbolo sería equivalente al símbolo en sentido amplio. Entonces tenemos que ver cuando estamos leyendo un libro, por ejemplo, o estamos trabajando nosotros, aclarar qué tipo de símbolo estamos usando. Bueno, vamos a seguir entonces un poco con el apunte. Vamos a borrar esto por si lo necesitamos para otra ocasión. Y entonces vamos a ver un poquito lo que estábamos hablando de este símbolo de A está incluido en B, que quiere decir que es un subconjunto de B. Por ejemplo, supongamos que acá yo tengo el conjunto formado por los números naturales del 1 al 5. Bueno, de ese conjunto yo tomo algunos elementos. Tomo el 1, el 3 y el 4. Y me armo un conjunto con eso. El conjunto formado por el 1, el 3 y el 4. Ese conjunto es subconjunto del 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que el conjunto formado por 1, 3, 4 está incluido en el conjunto formado por los naturales del 1 al 5. Vamos a ver algún otro ejemplo. Estos ustedes los tienen, ya que tienen el apunte. Por ejemplo, supongamos estos dos conjuntos. Uno está definido por extensión, el conjunto B, dice que son números enteros, 0, 1, 2, 3, 4. Y A está definido por comprensión, dice son elementos que son números naturales que verifican que el producto de n por n-1 por n-2 es igual a 0. Bueno, entonces tenemos que ver si A está incluido en B o si B está incluido en A. Entonces primero tendríamos que ver qué elementos pertenecen a A. Entonces veamos, el 0 pertenece a A. Bueno, 0 por cualquier cosa es 0, por lo tanto si n vale 0, me va a anular esta multiplicación y va a ser igual a 0. Quiere decir que ahí se cumpliría. Entonces ahí
0 pertenece a, teniendo en cuenta una cuestión que habíamos hablado la clase pasada, que también como convención de cómo se utiliza acá esta n en este libro, consideran a los naturales donde tienen incluido el 0. Habíamos dicho que en muchos casos, en realidad cuando se utiliza este simbolito, se considera a los naturales desde el 1, y cuando uno considera también al 0 en el conjunto, le agrega un 0 acá debajo, lo que se llama un n sub 0, un subíndice 0. Acuérdense que entonces, en este libro en particular, cuando aparece n, también está considerando al 0 como elemento de ese conjunto. Por lo tanto, el 0 va a ser natural, por lo menos esta es la convención o el criterio que se utilizó en este libro, y entonces 0 pertenece a. Los otros dos números que están en A son los que hacen 0 este producto, y para hacer 0 este producto basta con hacer 0 alguno de los paréntesis. Entonces 1 también hace 0, en este caso al paréntesis del medio, quiere decir que 1 pertenece a. Y lo propio pasa con 2. Bueno, estos son los únicos tres números que están en A: 0, 1 y 2. Fíjense que acá nos dice A es igual a 0, 1, 2. Entonces, ¿este conjunto A es subconjunto de B? Y la respuesta es que sí, porque fíjense que cada elemento que está en A también está en B. O sea, si X pertenece a A, supongamos que mi X fuera el 0, ¿pertenece a A? Sí, es verdadero. Entonces, el 0 tiene que estar en B, tiene que pertenecer a B, se cumple. Lo mismo pasa con los otros elementos, por lo tanto A está incluido en B. ¿B está incluido en A? No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo elegir un elemento, el 3, 3 pertenece a B, pero no pertenece a A, por lo tanto B no está incluido en A. O acá, por ejemplo, tomaron el 4, que era otro elemento que está en B y que no está en A. Por lo tanto, B no está incluido en A. La forma de escribir esto va a ser con el símbolo tachado. Bueno, hay un par de propiedades que aparecen acá que son interesantes, que es la siguiente. Por ejemplo, todo conjunto está incluido en sí mismo, o todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Esta propiedad es muy importante, vamos a escribirla acá un poquito más grande. Entonces, lo que decía la propiedad es: todo conjunto está incluido en sí mismo. ¿Por qué? Bueno, porque la definición me decía, para todo elemento que yo esté trabajando, si el elemento pertenece a A, que lo que me está diciendo acá es, lo que me importa son los elementos que están en A. Si el elemento pertenece al conjunto que está incluido, entonces, voy a poner entonces así, con una flechita para que sea más fácil de dibujar, ese elemento tiene que estar en el conjunto inclusor. El conjunto inclusor es el que está a la derecha, pero resulta que acá los dos conjuntos son iguales. Entonces puedo pensar, X pertenece a... Bueno, si es falso, dijimos, eso no nos va a dar verdadera la implicación, y ese no es el caso interesante, porque lo que nos interesa es ver los elementos que pertenezcan a. Si esto es verdadero, del otro lado también va a ser verdadera, pues es la misma proposición. Estoy diciendo X pertenece a. Entonces, de los dos lados es verdadero, por lo tanto esto es verdadero. Quiere decir que la definición, fíjense que la definición es una inclusión. Bueno, se cumple siempre. Y entonces quiere decir que todo conjunto está incluido en sí mismo. Importantísimo eso. La otra propiedad, esa sería una propiedad 1, pongámosle. La otra propiedad decía que el vacío está incluido en todo conjunto. Ahora vamos a volver al PDF y vamos a ver que la propiedad nos dice esto, que vacío está incluido en todo conjunto. En particular, el vacío está incluido en sí mismo. En particular, el vacío está incluido en sí mismo. ¿Por qué? Y porque acá estamos usando la propiedad número 1. Número 1 en el orden que lo puse yo, ¿no? Que decía, todo conjunto está incluido en sí mismo. Quiere decir que el vacío está incluido en sí mismo. Bueno, ¿y por qué esta propiedad es verdadera? Aplicamos de nuevo la definición. La definición decía, para todo elemento X, si X pertenece al conjunto que yo voy a estudiar que esté incluido, en este caso, el que está a la izquierda del símbolo, X pertenece al vacío,
entonces tiene que pasar que X pertenezca al conjunto que está a la derecha, el conjunto A. Ahora, fíjense que esto es verdadero a partir de la, y como consecuencia, digamos, de la definición de implicación, de la tabla de verdad de implicación. X pertenece al vacío, eso siempre es falso. ¿Por qué? Porque el vacío no tiene elementos. No hay ningún elemento que esté en el vacío. Por lo tanto, X pertenece a vacío, es falso. Y habíamos dicho, si el antecedente es falso, la implicación va a ser verdadera sin importar qué es lo que pasa con el consecuente. Esto dijimos tiene que ver por cómo es la tabla de verdad de la implicación. Entonces así se justifica que el vacío está incluido en todo conjunto. El vacío está incluido en todo conjunto. Entonces estas dos propiedades hay que saberlas y son muy importantes. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que dos conjuntos A y B son iguales si solo si se cumple que A esté incluido en B en forma amplia y que B esté incluido en A. O sea, se da la doble inclusión. Cuando pasa eso, que A está incluido en B y B está incluido en A, entonces quiere decir que los dos conjuntos son iguales. En este caso, podemos poner, vamos a usar de vuelta la pizarrita esta, y lo vamos a poner simbólicamente eso. Eso también es otra propiedad muy importante, que lo que dice es, decía lo siguiente, A igual a B, y yo voy a poner algo que es un poco más fuerte que lo que aparece en el PDF. En el PDF van a ver que dice, si A es igual a B, entonces, y decía entonces. Bueno, en realidad es una doble implicación, es una flecha que apunta para los dos lados, es un sí y solo sí. A igual a B equivale, o sea, sí y solo sí, está la doble inclusión, que A está incluido en B y que B está incluido en A. Entonces, simbólicamente, ya podemos escribirlo en este formato. Obviamente, la inclusión en sentido amplio. Entonces, A igual a B equivale a decir que A está incluido en B y que B está incluido en A. Obviamente, siempre dijimos en el sentido amplio. De hecho, esta proposición, esta propiedad, se utiliza muchísimo cuando uno quiere demostrar la igualdad de dos conjuntos. Cuando yo quiero demostrar que dos conjuntos son iguales, y obviamente esos conjuntos, no sé, por ejemplo, qué elementos tienen, no los puedo listar, digamos, ¿no? Entonces me dicen, hay dos conjuntos y sospecho que son iguales. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto, puedo demostrar por un lado que A está incluido en B y después demostrar que B está incluido en A. Si ambas proposiciones son verdaderas, A incluido en B y B incluido en A, entonces quiere decir que A y B son iguales. Vamos a hablar entonces ahora del conjunto potencia. Conjunto potencia que también se llama partes de A o conjunto potencia de A, suponiendo que estoy trabajando con un conjunto A. O sea, en principio tenemos que pensar, yo voy a trabajar con un conjunto dado A, y voy a definir otro conjunto que se va a llamar conjunto potencia o conjunto partes de A. Lo vamos a denotar así, con una P mayúscula cursiva y entre paréntesis A. Esto se lee partes de A. Y a veces uno lee P de A, como cuando lee, por ejemplo, los polinomios, dice P de X. Bueno, esto sería P de A. ¿Quiénes son los elementos del conjunto potencia de un conjunto dado? Son todos los subconjuntos que yo puedo formar a partir del conjunto dado. Entonces, la definición simbólicamente la pusieron acá y me dice, partes de A es un conjunto cuyos elementos son conjuntos. Fíjense que acá lo que me está diciendo es que los elementos se llaman B y lo pusieron con mayúscula, quiere decir que son conjuntos, que verifican qué cosa, que esos B son subconjuntos de A, están incluidos en A. Entonces, ese conjunto es el que está formado por todos los subconjuntos de A. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que mi conjunto A
está formado por, vamos a poner uno que sea fácil. Fácil quiere decir con pocos elementos para que partes de A no tenga demasiados elementos. Por ejemplo, supongamos que mi conjunto A está formado por el 1 y por el 2, nada más. Entonces yo quiero, fíjense, vamos a hacer un diagramita. Estos diagramitas que estuvimos haciendo hasta ahora se llaman diagramas de Venn, con B corta y doble N, que permiten ver los conjuntos de una manera gráfica, y a veces es bastante simple ver lo que uno quiere transmitir con esto. Bueno, entonces yo quiero formar, o me piden, por ejemplo, formar el conjunto potencia o partes de A. Me dicen, ¿cómo puedo yo escribir este conjunto? Todo conjunto tiene asociado un conjunto potencia. Veamos quiénes son los elementos que forman, vamos a ponerlo por acá, más o menos, los elementos que forman partes de A. Bueno, lo que tengo que hacer es armar subconjuntos con los elementos que están en A. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿podría agarrar el número 1? Sí. ¿Me puedo formar un conjunto con el 1? Sí. Este sería un subconjunto de A. Este conjuntito verde que puse acá está formado por un elemento, el 1. El 1 pertenece al conjunto verde. Entonces, ¿el 1 pertenece a A? Sí. Quiere decir que este verde es un subconjunto de A. Vamos a poner otro. Vamos a poner ahora el 2. Vamos a hacer un conjunto cuyo único elemento sea el 2. Este conjunto azul, vamos a llamarle conjunto azul, ¿está incluido en A? O sea, ¿es un subconjunto de A? La respuesta es que sí, porque yo puedo agarrar un elemento de A y formar este conjunto. Entonces este conjunto es un subconjunto de A. Es como decir, yo podría pensar acá, ¿no? Puedo encerrar a este y armarme un conjuntito con este. Y entonces esto es ni más ni menos que un subconjunto de A. Con el verde, y con el verde podría ser lo mismo, ¿eh? Vamos a encerrar al 1, me armé un conjuntito, que es el conjunto cuyo elemento es el 1, este que estaba acá afuera. Entonces este es un subconjunto de A. Bien, entonces ya tengo que un conjunto es, digamos que es subconjunto de A, es el que está formado por el elemento 1. O sea, el único elemento que tiene es el 1. Y este potencias de A, los elementos son conjuntos. Una cosa rara, pero los elementos son conjuntos. Entonces, este primer conjunto, que era el verde, pertenece a potencias de A, porque es un subconjunto de A. Acá van a ir todos los subconjuntos de A. ¿Qué otro habíamos encontrado recién? Y el 2. O sea, el conjunto formado por el elemento 2. Así habría que decirlo, ¿eh? El conjunto formado por el elemento 2, que era el conjunto azul. Este conjunto también es subconjunto de A, por lo tanto es un elemento de partes de A. ¿Qué otro más puede haber? Bueno, habíamos dicho, fíjense, yo podría tomar un conjunto que esté formado por todos los elementos de A, o sea, por el 1 y el 2. Y habíamos dicho que todo conjunto estaba incluido en sí mismo, dijimos, es una propiedad muy importante. Bueno, acá ya la estamos usando, o sea que otro elemento del conjunto potencia o partes de A es el propio A. Y esto va a pasar siempre. Siempre que tenga un conjunto, como ese conjunto es subconjunto de sí mismo, va a ser un elemento de partes de A. Y finalmente, el último elemento de partes de A va a ser el vacío, porque dijimos que el vacío también era subconjunto de cualquier conjunto. Entonces el vacío está incluido en A. Lo acabamos de demostrar recién. Por lo tanto, partes de A está formado por 4 elementos. Esos 4 elementos son conjuntos a su vez. El vacío, el propio conjunto A y los conjuntos formados por el elemento 1 y el conjunto formado por el elemento 2. Bien. Fíjense otra cosa, que lo que dice acá, lo que acabamos de ver, ¿no? Que el vacío pertenece a partes de A y que el propio conjunto A pertenece a partes de A siempre, para cualquier conjunto A. Esto tiene que ver con las propiedades que acabamos de ver hace unos minutos. Supongamos que yo tengo el vacío. El vacío es un conjunto.
y yo quiero encontrar partes del vacío, o sea, el conjunto potencia del vacío. El conjunto potencia del vacío. Entonces quiero ver qué elementos están en el conjunto potencia del vacío. Como es un conjunto potencia, los elementos van a ser conjuntos. ¿Y esos conjuntos qué propiedad tienen? Que son subconjuntos del que estoy trabajando. Ahora resulta que yo estoy trabajando con el vacío y habíamos dicho, ¿quién va a estar acá? El propio conjunto, pero el propio conjunto es el vacío. Acá, por ejemplo, estaba A, el propio conjunto. ¿Quién más estaba? El vacío. Pero acá resulta que el vacío es el que hace las veces de A. Por lo tanto, acá voy a tener lo que antes acá había dos elementos, acá tengo uno solo, que es el vacío. Y ahora tendría que poner conjuntos o elementos de partes de A que son conjuntos, cuyos elementos estén en el conjunto que estoy trabajando, o sea, cuyos elementos estén en vacío, pero vacío no tiene ningún elemento, por lo tanto, acá se acabó, no tengo más elementos, y entonces el conjunto potencia del vacío está formado por un único elemento. El elemento, acuérdense, lo voy a poner en color mejor para que se vea mejor cuál es el elemento, es el que está entre las llavecitas, y el elemento ¿quién es? Es el propio vacío. Noten un detalle. ¿Cuántos elementos tiene en el ejemplo este? Ustedes se acuerdan que la cantidad de elementos se llamaba el cardinal del conjunto. Y habíamos visto la clase pasada que se utilizaba un simbolito que era el símbolo numeral para justamente denotar la cantidad de elementos de un conjunto finito, o sea, lo que se llama el cardinal del conjunto finito. ¿Cuánto es el cardinal de A? Bueno, la cantidad de elementos que tiene A. En este caso tiene 2 elementos. ¿Cuánto es el cardinal de partes de A? Todo conjunto tiene un cardinal. O sea, ¿cuántos elementos forman partes de A? Bueno, los contamos. Un conjunto, que es el elemento, acá. Otro elemento, A, el vacío, 4. Ahora fíjense una cosa, yo lo voy a escribir como este 2, como 2 a la 1. ¿Está bien? Lo voy a escribir como, que me interesa más en realidad, como 2 al cuadrado. Muy bien. ¿Cuántos elementos tiene partes del vacío? Y bueno, partes del vacío, fíjense que tiene un único elemento, que es el propio conjunto vacío. O sea que partes del vacío tiene un único elemento, un solo elemento. O sea que el cardinal de parte del vacío es 1. Y puedo pensar que es, ¿qué cosa? 2 elevado a la 0. 2 a la 0 es 1. Vamos a hacer un conjunto más, vamos a poner un conjuntito más, vamos a llamarlo B, a ese conjunto, que esté formado por un único elemento. Supongamos que mi elemento es la letra A minúscula. Bueno, y vamos a hacer como hasta ahora, intentar encontrar partes de B. Bueno, esto es muy fácil, ¿por qué? Porque es un elemento que tiene es un conjunto B que tiene un solo elemento. Entonces, ¿quién va a ir acá? Dijimos, los subconjuntos de B. Acabamos de decir que el propio B, o sea, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Y había otro que está siempre como subconjunto de cualquier conjunto, que es el vacío. Bien, ¿qué otro subconjunto podría armar? Y como tengo un único elemento, lo único que podría hacer es tomar ese elemento y formar un conjunto, pero eso es B. Por lo tanto, no tengo más subconjuntos que B y el vacío. Entonces ahora veo a ver cuántos elementos tiene partes de B. Tiene 2 elementos, ¿verdad? O sea, tiene B y el vacío. Tiene 2 elementos. Bien, tiene 2 elementos. Que esto lo puedo escribir como 2 a la 1. 2 a la 1. Entonces fíjense una cosa que está pasando, que es lo siguiente. La cantidad de elementos del conjunto potencia de uno dado está dado por una potencia de 2. Fíjense, acá quedó 2 al cuadrado, acá quedó 2 a la 0, 2 a la 1. Donde el exponente, vamos a ponerlo en azul, fíjense acá, el exponente ¿quién es? Es la cantidad de elementos que tiene el conjunto con el que estoy trabajando. Fíjense, este exponente es 2.
que tiene que ver con la cardinalidad de A, con la cantidad de elementos que tenía A. Este exponente es 0. ¿Por qué? Porque el vacío no tiene elementos. O sea, si yo hago el cardinal del vacío, lo voy a escribir acá, es cuántos elementos tiene el vacío. No tiene elementos. Entonces fíjense que acá me quedo 2 a la 0. ¿Cuántos elementos tenía B? O sea, ¿cuál es el cardinal de B? Y uno solo, que era la letra A minúscula. Y entonces fíjense que el conjunto potencia de B, puedo pensar cuántos elementos tiene simplemente haciendo 2 elevado a la cantidad de elementos que tenía B, 2 a la 1. ¿Cuántos elementos tiene potencia del vacío? Puedo calcular haciendo 2 a la cantidad de elementos del vacío, 2 a la 0. O sea que potencia de vacío tiene un solo elemento. Y lo mismo entonces pasó acá. Potencias de A tiene 4 elementos porque A tenía 2 elementos y entonces la cantidad de elementos va a ser 2 elevado a la 2. Bueno, esa es una propiedad que tiene el conjunto potencia de uno dado para conjuntos que son finitos, o sea, conjuntos que tienen una cantidad de elementos que cuando los cuento en algún momento llego a un fin. Bueno, acá entonces tenemos algunos ejemplos similares a los que acabamos de dar recién, y por acá entonces tenemos esta propiedad que recién hablábamos, donde dice que en general se va a ver que si A tiene n elementos, entonces partes de A tiene 2 a la n elementos. Bien, entonces eso tenemos ahí una, digamos, propiedad y una condición bastante importante. Bueno, acá hay una serie de ejemplos interesantes que los invito a que los lean si es que no lo hicieron ya. En particular después vamos a trabajar un poquito con este tipo de expresiones, cómo se leen. Normalmente no trabajamos con estas expresiones, entonces por ahí puede ser que no sepamos cómo leerlas. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Y después una cosa importante que hay que tener un poquito de cuidado es lo siguiente. Nosotros hasta ahora habíamos visto la clase pasada el símbolo de pertenencia, que es una relación que hay entre elementos y conjuntos. Uno dice, un elemento pertenece a determinado conjunto. Y acá tenemos, hoy vimos el símbolo de inclusión. Un conjunto está incluido en otro. El símbolo de inclusión refiere a una relación entre conjuntos. Entonces, la pertenencia relaciona elementos con conjuntos. La inclusión relaciona conjuntos entre sí. Más adelante vamos a ver que las propiedades son distintas y que no son lo mismo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de pertenencia y cuando hablamos de inclusión. Entonces al principio es fácil confundirse. Por ejemplo, acá me dice, supóngase que tengo un conjunto A que está incluido en los números naturales. Es un subconjunto de los números naturales. Entonces yo puedo decir, supongamos que A esté formado por el número 3, por ejemplo. Entonces voy a decir, 3 pertenece a A. Y eso está, si A, digamos, tenía al elemento 3, esto sería verdadero. Y que el conjunto formado por el número 3 está incluido en A. Entonces fíjense la diferencia, acá tomé el elemento 3, que dice que pertenece a A, y acá dice el conjunto cuyo elemento es 3 está incluido en A. Ambas expresiones son equivalentes, me están dando la misma información. Ahora, por ejemplo, si yo pusiera 3, así como está, incluido en A, dice, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Y bueno, porque 3 no es un conjunto. 3 es un número que puede ser elemento de un conjunto, pero si fuera un conjunto, a mí lo hubieran puesto entre llaves. Entonces, en general decir que un elemento X pertenece a equivale a decir que el conjunto formado por X está incluido en A. Pero hay que tener mucho cuidado entonces con el tema del uso de las llaves y de los símbolos de pertenencia y de inclusión. Vamos a ver ahora algunos de los ejercicios que aparecen hasta este momento. En particular vamos a
trabajar un poquito con este que dice el ejercicio número 2, donde dice que tenemos que determinar si estos conjuntos que me los definen, cada uno de alguna manera, si esas definiciones son correctas o no. Dice, en caso que lo sea, halle dos elementos del conjunto, y en caso que no sea correcta, justifique por qué no lo es. Bueno, vamos a empezar un poquito viendo algunas cuestiones al respecto. Vamos a empezar por el último, que es fácil. Dice, el conjunto A es igual a un conjunto que tiene elementos que lo llamaron I. ¿Se acuerdan que acá decíamos, muchas veces van a ver, y es la verdad que una convención más amplia, en lugar de los dos puntitos usar una barra? Y después de la barra viene lo que sería la propiedad que tienen los elementos del conjunto. Pero también acá, fíjense que lo van a definir siempre con dos puntos, que es otra forma de utilizar, digamos, la definición del conjunto, ¿no? Dice, los sí que verifican, dice que I pertenece a los reales. Es decir, lo único que me está diciendo son los elementos que están en el conjunto A, que se llaman Y, pertenecen a los reales. Entonces, ¿qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que A, vamos a ponerlo así, chiquitito, es igual al conjunto de los números reales. Lo podría haber escrito así, conjunto de los números reales, sabemos que se escribe en este formato. Entonces, bueno, elijo dos elementos cualquiera, ya que me pedían halle dos elementos del conjunto, A pertenece a los reales. O sea que ese está bien definido y ya sabemos quién es. Vamos a los dos primeros. Vamos a los dos primeros, que ese es bastante interesante. Fíjense un detalle. Este entonces ya sabemos y encontramos cuál era la solución, ¿no? Vamos acá. Vamos con el B. Dice, los elementos que están en A son del tipo 3n más 2. 3n más 2. Y me dice que n es un número natural. Dice 3n más 2, tal que n es un número natural. Entonces yo puedo pensar, a ver, veamos un poquito. Supongamos que n es un número natural. Bueno, acá se acuerdan que decíamos que ellos estaban trabajando con n igual 0. Vamos a poner algunos elementos, ¿no? Porque en principio va a haber infinitos. Vamos a poner acá unos puntitos, que quiere decir que hay infinitos elementos antes del que voy a poner yo, o no sé si infinitos, pero algunos elementos antes del que voy a poner yo y algunos después. Por ejemplo, supongamos que n vale 2. Entonces, n2 pertenece a los naturales, eso es verdadero. Y mi elemento tiene la forma 3 por el número natural que yo elegí, que es 2, más 2. O sea que es 3 por 2, 6, más 2, 8. Quiere decir que un elemento de A sería, por ejemplo, el 8. ¿Ponemos otro? Bueno, elijo, por ejemplo, 10 como número natural, como n. 10 pertenece a los naturales, eso es verdadero. Entonces, ¿qué va a tener? 3 por 10, 30, más 2, 32. 32 sería otro número. Por ejemplo, supongamos que elijo n igual 1. N igual 1. Entonces va a tener 3 por 1 más 2, el 5, otro número de A. Bueno, en particular, uno acá podría pensar, y habíamos dicho, esto siempre hay que preguntar, en este caso, siguiendo digamos, la convención del libro, ¿se acuerdan que este símbolo también toma en cuenta el 0 como elemento? Entonces yo podría decir que el 2 pertenece a A, sería otro elemento de A, porque considero al 0 como número natural. Por lo menos este es el criterio que utilizan en este libro. O sea que este conjunto está bien definido, el conjunto B, es otro conjunto que está bien definido. Ahora, vayamos al primero. El primero me dice, A son números naturales tal que 3n más 2. Y entonces uno dice, momento, ¿qué quiere decir esto? Si yo tomo el número 1, 1 pertenece a los naturales, el tal que lo que viene acá es una propiedad que tienen que cumplir, digamos, los que están de este lado, ¿no? Entonces, ahí, si yo agarro un número n igual 1, tal que 5, eso no me dice nada, ¿está bien? O sea, ahí no tengo una definición, ¿no? Entonces fíjense que importa, digamos, yo podría dar la
la regla que tiene el elemento que pertenece a, y después si en esa regla aparece alguna variable, es decir, bueno, esa variable tiene que ser ese número que aparece ahí perteneciente a algún conjunto. Entonces está bien, pero lo de arriba no, porque el de arriba no tiene sentido, decir, n son naturales. Bueno, n son naturales. Tal que 3n más 2. Pero entonces cualquier natural, yo puedo ponerlo acá y multiplicarlo por 3 y sumarle por 2. Esto no está apareciendo acá como una condición que restrinja algún valor de los naturales. Entonces yo podría haber puesto a igual n o a igual n perteneciente a los naturales y ya está. Querer acá agregar esto como una propiedad que tendrían que tener los elementos que pertenecen a, así como está, esto estaría mal. Entonces, este conjunto está mal definido. Lo mismo pasa acá, fíjense en el conjunto C, el punto C, digamos, el conjunto A, ¿no? Dice, son X pertenecientes a Q, Q son los racionales, tales que I más 1 es mayor o igual que 6. Entonces fíjense que acá me está diciendo que los elementos se llaman X, pero la propiedad que está pidiendo que cumplan esos elementos aparece una Y. No es, acá no hubo una Y. Si acá hubiera dicho que X más 1 es mayor o igual que 6, entonces ahí podría decir, ah, bueno, ahí sí hay elementos que pertenecen a Q y que a su vez pertenecen a los que cumplan que X más 1 sea mayor o igual que 6. Pero esta Y no es lo mismo que esta X. Son dos letras distintas, por lo tanto esto también está mal definido. Entonces este no tiene sentido. Esto está mal definido. Bueno, vamos a ver algún otro ejemplo. Dejo ahí dos para que hagan ustedes. Y vamos a ver otro ejemplo entonces que para ver un poco el tema de la inclusión. Vamos a borrar esto que estaba acá. Vamos a avanzar un poquito. Por ejemplo, bueno, acá hay algunos ejercicios que son bastante interesantes. Por ejemplo, me dan pares de conjuntos y a veces los definen o puede ser por comprensión y por extensión, y hay que ver si son iguales, o simplemente por comprensión de dos maneras distintas, y puede ser que sea el mismo conjunto. Eso, acá justamente lo que se trata es de estudiar si esos pares de conjuntos AB que me dan son iguales o no. Vamos a hacer uno más. Por ejemplo, este me dice, considere los conjuntos, y acá tengo 4 conjuntos, A, B, C, D. ¿Cuál es subconjunto de cuál? Dice, considere las 16 posibilidades. Y algo similar pasa abajo, tengo A, B, C, D, y me dice la misma pregunta, ¿cuál es subconjunto de cuál? Considere las 16 posibilidades. Pero vamos a trabajar un poquito con el 5, y obviamente no vamos a considerar todos porque es un trabajo relativamente largo, pero sí vamos a tomar en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, fíjense, el conjunto A me dice, está formado por números naturales tales que son los naturales 0, 1, 2, 3, 4. O sea, me está diciendo los elementos de A son los naturales 0, 1, 2, 3, 4. El conjunto D me dice que está formado por 0, 2, 4. Entonces vamos a ver qué relación hay entre A y D. Veamos, si D está incluido en A. Si D está incluido en A. Para eso, ¿qué tiene que pasar? Que cada elemento de D también tiene que estar en A. El 0 pertenece a D. Entonces tengo que ver si el 0 pertenece a A. Sí, pertenece. 2 pertenece a D. 4 pertenece a D. Se ve que 2 y 4 también pertenecen a A. Por lo tanto, yo puedo pensar, acá cuál está, dice cuál es subconjunto de cuál. Entonces yo puedo poner, y está bien, que D está incluido en A. D está incluido en A. Ahora, ¿A está incluido en D? Y la respuesta es que no, porque fíjense que yo puedo encontrar un elemento de A, o sea, puedo encontrar más de uno, pero con uno es suficiente, por ejemplo el 1, pertenece a, entonces tendría que pertenecer a D, pero el 1 no está en D, por lo tanto A no está incluido en D, no está incluido en D. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el conjunto C. El conjunto C me dice, son elementos del tipo n cuadrado, donde n es un número que puede ser el 1, el 2 o el 3. Por lo tanto, si yo tengo que escribir, vamos a ponerlo por acá arriba, ¿quiénes son
los elementos que están en C. Vamos a escribirlo por extensión. Bueno, los elementos que están en C son... Este 1 lo tengo que elevar al cuadrado. Acuérdense que los elementos son cuadrados de estos números. Por lo tanto, el 1, el cuadrado es 1, quiere decir que 1 pertenece a C. Ojo, 2 no pertenece a C. 2 me permite calcular un elemento que está en C, porque dice n puede ser igual a 2. Y entonces el elemento que está en C, ¿quién es? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, o sea que el 4 está en C. Y lo mismo puedo pensar con el último elemento, que va a ser, ¿quién? 3 al cuadrado, porque n puede ser igual a 3. Y el que está en C es 3 al cuadrado. O sea que acá tengo que 1, 4 y 9 son los elementos que forman el conjunto C. Entonces, C está incluido en A. Y bueno, fíjense, C es este. Fíjense que acá encuentro un elemento que es el 9, que no está en A. O sea que C no está incluido en A. Eso lo podría escribir así. C no está incluido. Acuérdense que el no está incluido es el símbolo de incluido con una franja que lo tacha, ¿no? Y también pasa lo mismo. A no está incluido en C. A no está incluido en C. No está incluido en C. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, tengo que buscar un elemento que esté en A, pero que no esté en C. Por ejemplo, el 0. El 0 pertenece a A, entonces tendría que pertenecer a C, pero en C no está el 0. Por lo tanto, acá entre A y C, ni A está incluido en C, ni C en A. También se ve que tampoco C está incluido en D, ni D está incluido en C, porque C tiene el 9 y el 9 no está en D. D tiene el 0 y el 0 no está en C, o sea que C no está incluido en D, D no está incluido en C. Vamos a poner también quién es B, a ver, ya que estamos, vamos a ver entonces quién es B. B, vamos a ver quiénes lo forman. Me dice, los elementos cumplen con esta regla de formación, 4n más 1. Y este n puede tomar valores que son 0, 1, 2 o 3. Entonces veamos, si n vale 0, cuando reemplazo acá me queda 1. Quiere decir que el 1 es un elemento que pertenece a B. Si n vale 1 y hago esta cuenta, 4 por 1 más 1, me queda 5. Entonces ahí me está diciendo quién es el elemento que pertenece a B, el 5. Bien, ahora busco otro elemento que pertenece a B. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ver para otro valor de n cuánto da esta regla de formación. N es igual a 2, entonces me quedó 2 por 4, 8, más 1, 9. 9 pertenece a B. Y el último caso es cuando n vale 3, 3 por 4, 12, más 1, 13. O sea que el 13 es otro elemento de B. ¿Tengo más elementos de B? Y no, porque los únicos que podía formar eran los que correspondían a N0, a N1, a N2, a N3. Ya formé todos esos elementos, digamos, ¿no? Entonces veamos, B está incluido en C. Para que pase eso, cada elemento de B que yo tome también tiene que estar en C. Pero por ejemplo el 5 está en B y el 5 no está en C. O sea que B no está incluido en C. C está incluido en B y no, porque C tiene el 4. Y fíjense que el 4 no pertenece a B. Entonces 4 pertenece a C, pero 4 no pertenece a B. O sea que entre B y C no hay una relación de inclusión. Ninguno de los dos está incluido uno en el otro. ¿B está incluido en A? Y no, porque B tiene un elemento que es el 13 no está en A. ¿A está incluido en B? No, porque A tiene, por ejemplo, al 2 y B no está al 2. Y entre D y B, y tampoco hay inclusión, ni D está incluido en B, ni B en D. O sea que ahí tenemos entonces cómo podríamos ir trabajando con estos elementos, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo más de, en este caso para el ejercicio número 6. Solamente uno más para que veamos qué es lo que podría pasar acá. Fíjense, por ejemplo, el conjunto D, dice, está formado por elementos del tipo 2 por n, donde n es un número natural. Esto quiere decir que el conjunto D
está formado por los números pares positivos con el 0, digamos, ¿no? O sea, acuérdense que el 0 acá lo considerábamos que pertenece a n, y entonces el primer número que puedo pensar es que 0 pertenece a n, me quedaría 2 por 0, 0, o sea que 0 pertenece a d. Y después n le voy dando distintos valores, 1, 2, 3, 4, 5, al multiplicarlos por 2, ¿quiénes me quedan? Los pares, 2, 4, 6, 8. Quiere decir que d es el conjunto de números pares, positivos. ¿Quién es a? Y fíjense, si n vale 0, que sería mi primer número natural, entonces acá tengo 2 por 0 más 1, o sea que tengo que el 1 pertenece a. Si n vale 1, entonces tengo 2 por 1 más 1, 3. Quiere decir que en a tenía el 1, tengo el 3, y si uno va dándole los distintos valores naturales a n, me doy cuenta de que a es el conjunto de los números naturales impares. 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, A está formado por impares. D está formado por pares naturales, considerando al 0 como número natural, ¿no? Quiere decir que ya hice que A no puede estar incluido en D y D no puede estar incluido en A, porque son dos conjuntos que no tienen elementos en común. No tienen elementos en común. Ahora veamos, por ejemplo, el conjunto B. El conjunto B dice que los elementos que lo forman son del tipo 4n más 1. 4n más 1. Ahora, 4n, donde n es siempre un número natural, ¿no? 4n, fíjense qué característica tiene en cuanto a la paridad. Bueno, 4n es par. Fíjense que 4n es 2 por 2n, y si yo tengo la idea de par, es un número que es 2 por algo, es un múltiplo de 2. 4n siempre va a ser múltiplo de 2. Cualquier n que yo elija, supongo que elijo 7. 7 por 4, 28. 28 es par. Supongamos que elijo uno que sea par. 16. 16 por 4 es 64, es par. Si elijo cualquier número, no importa, elijo el 0, me queda 0, que es par. Elijo el que yo quiera, elijo el 11, que es impar, por 4, 44, me queda par. O sea que 4n es par. Le sumo 1. Entonces, si yo tengo un número par y le sumo 1, el resultado es impar. O sea que B está formado por algunos impares, pero no por todos, por algunos. Vamos a poner cuáles serían los primeros elementos de B, suponiendo que n vale, o sea que n puede tomar como primer valor el 0, ¿no? Entonces el primer elemento de los naturales sería el 0. Si yo reemplazo acá, el primer elemento de B es el 1. Cuando n vale 1, ahora tengo 4 por 1 más 1, el segundo elemento es el 5. Cuando n vale 2, tengo 4 por n más 1 es el 9. Y así puedo seguir, ¿no? Entonces fíjense, vendría, seguramente el próximo sería cuando n vale 3, 3 por 4, 12, más 1, 13. Quiere decir que cada elemento le sumo 4, y voy obteniendo el elemento que iría siguiendo en esa especie de secuencia que tendría. Entonces, B está formado por números impares, pero no son todos los impares. Por ejemplo, acá falta el 3, falta el 7. Fíjense que el 3, por ejemplo, debería andar por acá, supongamos, no pertenece a B. No pertenece a B. Pero puedo asegurar que cualquier elemento que esté en B es impar. Y se acuerdan que A estaba formado por los números impares. Acá estaban todos los impares positivos, todos los impares positivos. Y acá tengo nada más que algunos impares positivos, solo algunos impares positivos. El 1 y todos los que surgen de A1, sumarle un múltiplo de 4. Por lo tanto, acá tengo impares, no todos, pero tengo algunos, y acá tengo a todos los impares. Quiere decir que, por ejemplo, puedo pensar que B está incluido, y está incluido de manera estricta, o sea, no es igual, está incluido en A. B está incluido en A. ¿A está incluido en B? No, porque en A tengo elementos que no hay en B. Por ejemplo, en A está el 3 y en B no está el 3. Y la relación con D, y dijimos D son los pares, por lo tanto A y B no tienen nada que ver con D. Bueno, ¿qué pasa con el conjunto C? Bueno, ahí tenemos que empezar a ver un poquito qué tiene
el conjunto C como elementos. Dice, son naturales, que son n cuadrado más 1. Ahora, acá se complica un poco. ¿Por qué? Porque, fíjense, vamos a ver algunos elementos de C. Vamos a poner C por quién estaría formado. Veamos. Si n vale 0, entonces el primer elemento que está en C es el 1, porque tengo 0 al cuadrado más 1. Si n vale 1, al cuadrado es 1, más 1, 2. Si n vale 2, 2 al cuadrado 4, más 1, 5. Y vamos a poner uno más. Si n vale 3, 3 al cuadrado es 9, más 1, 10. Bueno, esto sigue, ¿no? Entonces, fíjense, la primera cuestión que puedo pensar es, ya acá estoy observando que hay elementos pares, el 2, el 10, elementos impares, el 1, el 5. Fíjense una cosa, que cuando uno tiene, esto es una cosa que nosotros podemos demostrar por inducción completa. Incluso hemos visto algún ejemplo cuando vimos el tema del principio de inducción completa. Si yo tengo un número par, y lo elevo al cuadrado, me sigue quedando un número par. Eso se puede demostrar. Un número par, lo elevo al cuadrado, me queda par. Y si le sumo 1, va a quedar impar. Por lo tanto, cuando yo tome un número natural que sea par, lo elevo al cuadrado, sigue quedando par, le sumo 1, queda impar. Quiere decir que mi conjunto C va a tener números impares, como acá, el 1, el 5. Ahora, si yo tengo un número que es impar, elevado al cuadrado queda impar. Por ejemplo, si tengo 3 al cuadrado es 9, 3 es impar, 9 impar. Si tengo 11 al cuadrado, 11 es impar, al cuadrado es 121, que es impar. Si tengo 1, al cuadrado es 1, que es impar. Y si le sumo 1 a un número impar, obtengo 1 par. Por lo tanto, quiere decir que también aparecen pares. Entonces tengo pares e impares en el conjunto C. Y esto me da una idea. Dijimos, al tener impares, el conjunto C no va a estar incluido en D, que era el conjunto de todos los pares. Y al tener pares, C no va a estar incluido en A, que era el conjunto de todos los impares. Por lo tanto, C no está incluido en A y C no está incluido en D. No está incluido en el conjunto de los impares, porque hay pares que pertenecen a C, y no está incluido en el conjunto de los pares, porque hay impares que pertenecen a C. Uno podría pensar, ¿y al revés qué pasa? D está incluido en C. Bueno, ahí tendría que ser C formado por todos los números que son pares, positivos. Pero por ejemplo en D estaba el 0, dijimos, y en C acabamos de ver que no está el 0. Por lo tanto D no está incluido en C. Y en A están todos los impares, y en C no están todos los impares. Fíjense que por ejemplo el 7, que está en A, es un impar, cuando n vale 3, 3 por 2, 6, más 1, 7. O sea que 7 pertenece a. Sin embargo, no hay forma de que yo pueda, de alguna manera, construir con esta regla el número 7, digamos. Porque fíjense que los impares aparecen el 1, el 5, y el próximo impar que podría aparecer es cuando n vale 4, sería el 17. 4 al cuadrado, 16 más 1, 17. Pero el 7 no pertenece a C. Quiere decir que acá, entre A, C y D, no se da la relación de inclusión, en ninguno de los dos sentidos, entre A, C y D. Bueno, entonces vamos a dejar por ahora por acá. Y para la clase que viene entonces vamos a empezar con las operaciones entre conjuntos. Ya la clase pasada habíamos comentado que teníamos que ir leyendo esto, todo lo que tiene que ver con operaciones entre conjuntos, y eso sería bueno que lo vayamos leyendo para poder ir avanzando un poquito hasta por lo menos acá donde dice diagramas de Venn. Entonces nos estamos viendo en la próxima clase.